Antes de empezar a codificar, vamos a mostrar con una especie de esquemas, con mapas, cómo se organizan los códigos, cómo se hacen las distintas operaciones. Vamos a introducir el uso de módulos. El módulo es una sección en el Visual Basic donde escribimos código, pero no está asociada a ninguna user form. Y vamos a ver cada uno de los bloques del programa Simple Inventario comentado para que después pasemos a ver cómo es su programación. Aquí podemos ver el esquema, el mapa de cómo se organiza nuestro sistema simple de control de inventarios. Este sistema está organizado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 user form. 6 user form que son para modificar artículos, borrar, ingresar compras, rebajar ventas, listado de informes, agregar nuevo artículo. Y una user form que es la del menú, que es la pantalla inicial cuando uno carga el programa y lleva a cada una de las pantallas según la operación que deseemos hacer en el inventario. Además de las user form tenemos un módulo. Un módulo es un bloque de código que puede ser usado por cualquiera de las user form. Y este módulo tiene 4 secciones. La primera es donde se definen las variables globales. Variables globales son esas variables que almacenan datos y no los pierden su valor al pasar de un user form a otra o de una user form a un módulo. Luego hay un bloque, por ejemplo, cuando se pasa desde listados de informe a leer archivos, las variables que son globales no pierden su valor. Luego hay un bloque donde están la estructura de los archivos con una instrucción public se define el nombre de la variable donde se almacena el registro. Y con una instrucción type en type es donde se definen los distintos campos que va a tener el registro con su largo y el tipo de variable que usan. Hay también 2 subrutinas públicas que son leer archivo y grabar archivo y que son usadas por casi todas las user form. Leer archivo recupera un registro y lo transforma en nombres de variable, mientras que grabar archivo toma nombres de variables, forma un registro y lo graba en el disco. Por ejemplo, tomemos el caso de la subrutina modificar artículo. Cuando nosotros queremos modificar un artículo nos pregunta cuál es el artículo que queremos modificar y así sabemos en qué línea tenemos que recuperar del archivo. Sabiendo la línea nos vamos a leer archivo y recuperamos desde el archivo de disco el registro, obtenemos los nombres de variables, lo desplegamos, modificamos lo que queremos modificar y nos vamos a grabar archivo. En grabar archivo con esos nombres de variables forma el registro nuevamente y lo graba en el disco. De manera similar, cuando queremos borrar un artículo nos pregunta qué artículo borrar, sabemos la línea, con eso nos vamos a leer archivo y traemos el artículo que queremos borrar y luego lo borramos todos sus campos y nos vamos a grabar archivo y grabamos un registro en blanco. Para ingresar compras nos pregunta cuál es el artículo que queremos agregarle cantidad, lo recuperamos, lo desplegamos, ingresamos la nueva cantidad que compramos y la fecha de la última compra. Con eso nos vamos a grabar archivo, se forma el registro y se graba en el lugar que corresponde
a la línea. Para rebajar ventas, nosotros nos pregunta qué artículo vamos a rebajarle la venta. Una vez que tenemos el artículo, lo recuperamos, lo leemos, lo despliega en pantalla, entramos la cantidad que se vendió, se la rebajamos en el campo de stock y con esos campos actualizados formamos de nuevo el registro en grabar archivo y lo grabamos en el disco. Listados de informes, lo que hace es ir uno por uno recuperando cada uno de los registros del disco con leer archivos y un ciclo for, va recuperando y los va guardando ya sea en la pantalla o en la hoja Excel, los va volcando hacia la hoja Excel, con lo que nos crea un informe. Si queremos solo algunos, los seleccionamos con una instrucción if. Finalmente, agregar nuevo artículo nos pide los valores de cada uno de los campos, con eso formamos el registro y nos vamos a grabar archivo. Claro que antes de eso tenemos que ver cuál es el índice. Leemos el primer registro, le agregamos 1, lo volvemos a grabar y sabemos que en ese lugar es donde tenemos que grabar nuestro nuevo artículo que estamos agregando. O sea, agregando al final. Así es como funciona nuestro sistema. Finalmente vamos a hablar algo sobre la declaración de las variables. Las buenas prácticas de programación dicen que todas las variables deben declararse. En algún lado tiene que aparecer el nombre de la variable con su tipo. Y sin embargo, a lo largo de este curso yo no he declarado todas las variables como ustedes han podido ver. En este caso solamente estamos declarando las variables que son públicas o globales, las variables que pasan de un módulo a otro, de una subrutina a otra. Y esto es porque nuestro ejemplo, nuestro programa es muy chiquito, en realidad se usan muy pocas variables y no hace gran diferencia declararlas o no. Pero si el programa se empieza a complicar, es bueno que todas las variables se declaren. Cuando son variables que funcionan solamente dentro de la subrutina, se declaran al principio de la subrutina con una instrucción dim. Y si son variables que van a valer para varias subrutinas, normalmente se declaran en un módulo, como en este caso, módulo globales, donde estoy declarando las variables nombre, unidad, stock, etc. Eso sería entonces y seguiremos en nuestra próxima clase viendo cómo funcionan en detalle los distintos user forms de este programa sencillo de inventario. Muchas gracias.